En este vídeo estudiaremos el llamado principio de Le Chatelier, que estudia cómo responde una reacción química que ha alcanzado el equilibrio cuando modificamos las condiciones externas. Por ejemplo, la temperatura, la presión, añadimos producto, añadimos reactivo, etc. Lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Según el principio de Le Chatelier, la reacción responde a esas variaciones externas de temperatura, presión, etc., de forma que se opone a esa variación. Lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la formación del amoníaco, 3 de dihidrógeno más dioxígeno me da 2 de amoníaco. Me dice como dato que el incremento de H de esta reacción es positivo, por tanto la reacción es endotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como está escrita, hacia la derecha es endotérmica, por tanto la reacción inversa será exotérmica. Vamos a ver, variando distintos factores externos, cómo evoluciona el equilibrio. La respuesta de la reacción solo puede ser desplazarse hacia la derecha, hacia productos, o desplazarse hacia la izquierda, hacia reactivos, siempre oponiéndose al cambio del exterior. Veamos, si nosotros aumentamos, una vez alcanzado el equilibrio, aumentamos la temperatura, entonces la reacción evoluciona en el sentido en que baje el calor, en que se restablezca de nuevo la temperatura anterior, siempre por tanto contra el factor que estamos variando. Aumentamos la temperatura, pues la reacción evolucionará en el sentido endotérmico. ¿Por qué? Porque el sentido endotérmico es el que consume calor, y al consumir calor nos estamos oponiendo al aumento de temperatura. Por tanto, como frase corta para recordar qué ocurre cuando aumenta la temperatura, nos quedaremos con la idea de que favorece el sentido endotérmico, que en nuestro ejemplo es hacia la derecha, hacia productos. Con lo cual, la constante de equilibrio que tenemos aquí para esta reacción, al aumentar el numerador, pues se desplaza hacia la derecha, va a aumentar. Por tanto, aumentando la temperatura, aumenta el valor de la constante de equilibrio. Eso es un ejemplo para esta reacción, pero podemos llegar a la conclusión de esa siguiente pequeña tabla. Cuando una reacción es exotérmica, si aumentamos la temperatura, disminuye la constante, y por tanto, si disminuimos la temperatura, aumenta la constante. Pero si estamos ante una reacción endotérmica, debemos de saber que al aumentar la temperatura, aumenta la constante. Ese es nuestro ejemplo. Tenemos una reacción endotérmica que al aumentar la temperatura hemos visto que aumentaba la constante. Pero si tenemos una reacción endotérmica y disminuimos la temperatura, entonces también disminuye la constante. Hay ejercicios en los que me pueden decir, por ejemplo, al aumentar la temperatura de una reacción química, la constante ha disminuido. Pregunta, ¿qué tipo de reacción es? Si al aumentar la temperatura disminuye la constante, ya sabemos que se trata de una reacción exotérmica. Otro tipo de pregunta, si en una reacción endotérmica observamos disminución de la constante,
cómo ha variado la temperatura exterior. Si en una reacción endotérmica observamos disminución de la constante, es porque la temperatura exterior ha disminuido. Vamos a ver qué ocurre con la presión. Si aumentamos la presión total del sistema, lo que implica una disminución del volumen total, ¿qué ocurre? Que entonces la reacción evoluciona en el sentido donde haya menor número de moles de gas. ¿Por qué? Porque si hay un menor número de moles de gas, entonces la presión o las condiciones en que se encuentran las moléculas sí hacen que estén menos apretujadas por culpa de la presión. Y por tanto, al aumentar la presión, de forma poco científica diríamos que las moléculas se encuentran más incómodas, más apretadas, y entonces evoluciona la reacción hacia donde hay menos número de moléculas para que vuelvan a estar más cómodas. Insisto, el ejemplo nos sirve para entender la evolución, aunque es un concepto o una explicación poco científica. Por tanto, al aumentar la presión o disminuir el volumen, nos quedamos con la frase corta: se desplaza hacia menor número de moles de gas. En este caso, 3, 1, 4 en delante, 2 como productos. El miembro donde hay menos número de moles de gas es el segundo miembro, por tanto se desplaza hacia la derecha. Pero sabemos que la constante de equilibrio solo depende de la temperatura, aparte de la forma de ajustar la reacción. Por tanto, variando la presión no varía la constante. Por tanto, la constante de equilibrio permanece constante. Otra forma de afectar el equilibrio es añadiendo un reactivo, por tanto, aumentando la concentración de reactivos o de algún reactivo. Es obvio que si la reacción evoluciona en el sentido que se contrapone a la variación externa, que ha sido aumentar reactivos, evolucionará hacia productos, de forma que se va en contra del aumento de reactivos. Así, si aumentamos reactivos y reaccionan estos para dar producto, se vuelve a disminuir la concentración de reactivos. Recordad siempre el principio de la Chatelet me dice que la reacción evoluciona en el sentido que se opone a la variación externa. En este caso, hemos aumentado reactivos, pues la reacción quiere que vuelvan a disminuir. Por tanto, consumiendo reactivos, se desplaza hacia la derecha. Si aumentamos la cantidad de productos, de nuevo lo mismo. Al aumentar la cantidad, en este caso de amoníaco, la reacción evolucionará hacia la izquierda para que la cantidad de amoníaco vuelva a disminuir. Como siempre, según el principio de Le Chatelier, la reacción evoluciona oponiéndose a la variación externa que ha experimentado. En ambos casos, no hemos tocado la temperatura, por tanto la constante de equilibrio será eso, constante. ¿Qué ocurre si añadimos un gas inerte? Por ejemplo, ¿qué ocurre si a esta reacción le añadimos argón, que es un gas que no va a reaccionar con ninguna de las sustancias presentes en la reacción, pero va a modificar condiciones externas? Veamos, si añadimos un gas inerte, por ejemplo el argón, si aumenta el volumen, es decir, si al añadir el gas argón
hay un aumento de volumen en el recipiente, entonces ocurre lo mismo que aquí. Disminuía el volumen hacia menor número de moles de gas, por tanto, si aumenta el volumen, se irá hacia mayor número de moles de gas. Pero cuando nosotros añadimos un gas inerte, podemos hacerlo en un recipiente cerrado, es decir, que al añadir el argón, el volumen total no varíe. Sí aumentará la presión del sistema, pero el volumen no sufrirá ninguna variación. Por tanto, si al añadir un gas inerte no aumenta el volumen, entonces no ocurre nada. La reacción no evoluciona en ningún sentido. Fijaros que decimos aquí no ha variado la temperatura, por tanto la K permanece constante y no ha variado el volumen, por tanto el volumen permanece constante. Si la K es constante, no varía, y los volúmenes no varían, entonces no pueden variar los moles presentes. Y por tanto, si no varían los moles presentes, la reacción no evoluciona ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por último, ¿qué ocurre si añadimos un catalizador? El catalizador no influye en las condiciones del equilibrio. Modifica la velocidad de la reacción, ojo, tanto la directa como la inversa. Por tanto, no modifica las condiciones de equilibrio, pues solo afecta a la energía de activación y no a los parámetros termodinámicos, incremento de H o incremento de G de la reacción. Por tanto, no influye. El principio de Le Chatelier, ¿cómo me lo pueden preguntar? Si me dan una reacción química, me pueden decir qué ocurre si aumentamos la temperatura. Y por tanto nosotros, pensando que al aumentar la temperatura se favorece el sentido endo, diremos, por ejemplo en este caso, que evoluciona hacia productos. Y como que la temperatura sí afecta a la constante, diremos que la constante aumenta. También me lo pueden preguntar, por ejemplo, la misma reacción, decirme, da 3 modificaciones externas, 3 factores que influyen en el aumento de la producción de amoníaco. Diríamos que la temperatura aumenta, efectivamente favorece la producción de amoníaco. Que la presión aumente, como que se desplaza hacia menor número de moles de gas, también favorece la formación de amoníaco. Obviamente, si viéramos que aumentar la presión no favoreciera la formación de amoníaco, diríamos que el disminuirla sí que lo favorece. Y por tanto, tendríamos ya que cómo variamos la temperatura y cómo variamos la presión para ver que aumente la producción de amoníaco. Me preguntaban 3 factores. Pues un tercer factor puede ser aumentar la concentración de hidrógeno o nitrógeno, es decir, añadir hidrógeno o nitrógeno al tanque de reacción. Podría ser otra posibilidad eliminar amoníaco del tanque de reacción. Si disminuye la cantidad de producto, según el principio de Le Chatelier, se volvería a aumentar su producción. Por tanto, se desplazaría hacia producción de amoníaco. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.